Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a la hora imprevista, y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Celebramos hoy el jueves de la semana 21 del tiempo ordinario y la memoria de Santa Mónica, como hemos dicho al iniciar esta celebración. Pues un eco muy pequeño. Primero nos decía esta primera lectura sobre, así le llama, ¿verdad? Dice: dichoso ese servidor administrador, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. La traducción es muy feilla porque en realidad no dice servidor, sino que dice administrador. Y es más fiel cuando se refiere a administrar, sobre todo porque ese es el sentido que se le está encargando a esta persona: administrar. Ya voy a decir algo de eso. Y lo segundo que quería resaltar es el final del Evangelio, capítulo 24, vamos a iniciar mañana el 25, la forma en que se refiere a esa gran tristeza que es: todo será llanto y desesperación. Bueno, estas dos cosas, llanto y desesperación, y esta parte de administrar. Yo, ¿cómo lo aplico a Mónica? Mónica entendió muy bien, que es algo que deberíamos de entender todos, que en nuestra vida no somos dueños, somos administradores. Yo soy administrador de los talentos que Dios me dio, soy administrador de los hijos que Dios me dio, no son mis hijos, son los hijos de Dios que Dios me los dio a mí para administrar. Y entonces yo creo que uno entiende muy bien que cuando uno se siente dueño, como que dispone de las cosas, pero cuando se siente administrador sabe que tiene que rendir cuentas. Pasa con las cosas materiales, es muy diferente yo ser el dueño de mi carro a ser uno que está utilizando el carro de otra persona. Así pasa. Mónica entendió que los 3 hijos que le dio Dios, no eran de ella, eran administradas, para que los administrara, es decir, para que los hiciera crecer y los quisiera crecer en la fe. Por eso su gran dolor frente a su esposo y frente a su hijo también, que no lo veía en los caminos de Dios. Y bueno, pues, si hemos hablado de llanto, haciendo referencia al llanto y la desesperación, ¿quién más? Lo menciona la oración colecta, ¿verdad? Incluso menciona las lágrimas. Permítame, metámonos un momentito. Mónica, entonces, ¿quién es Mónica? Mónica es de Tegaste, África, ahí ese puntito arriba, allá rojo. Nace en el año 332, imagínense, siglo IV, empezando el siglo IV. Se casó con Patricio, era un hombre pagano, no quería casarse, dice la biografía, y con él tuvo 3 hijos. Este hombre, además de pagano, sabemos, ¿verdad?, nos ha pasado la tradición de que era un hombre con muy mal carácter, con muy mal genio, y sus amigas le preguntaban siempre sobre su relación, de que cómo hacía. Entonces esta frase
es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo para estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo y como para pelear se necesitan dos, yo no acepto entrar en esa pelea, pues entonces no peleamos, decía Mónica. Mónica no solamente sufrió por su esposo, sino que lo conocemos por el sufrimiento de su hijo, especialmente por Agustín, cruel Agustín. Una madre que sabía que su vocación de cristiana era administrar los hijos, hasta un poco sarcástico, ya que Agustín era sumamente inteligente, también entonces la hizo sufrir. Es conocido el viaje que iba a hacer a Roma y Mónica quería acompañarlo para acompañarlo y protegerlo también espiritualmente, y Agustín no quería, entonces la engañó, le dijo que el barco salía a tal hora y era otra, entonces cuando Mónica llegó ya Agustín se había ido en barco. Mónica, que no se deja vencer, toma el barco siguiente y lo va a buscar allá a Roma, donde iba a dar clases Agustín. Entonces, Mónica, ¿qué tuvo de apoyo? Tuvo de apoyo a San Ambrosio en Milán, sobre todo allá en Italia, muchos diálogos con ella, y luego también con Agustín, que se fue a ser un bastión importante en la conversión de Agustín también. Mónica muere en el 387, apenas con 55 años, y Agustín nos cuenta, permití copiarlo completo, hijo, le dice, Agustín nos cuenta que le dijo así: hijo, por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. ¿Qué es lo que hago aquí y por qué estoy aún aquí? Lo ignoro. Pues no espero ya nada de este mundo. Una sola cosa me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo: el deseo de verte cristiano católico antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena. ¿Qué hago ya en este mundo? Y tienen un diálogo pequeño con él y el hermano, que el hermano quería que la enterraran allá en Tagaste, y Mónica que la entierren donde sea. Dice que lo que sí les pide es que no se olviden de ella frente al altar del Señor. Creo que yo pensaba que podíamos meternos rápidamente sobre las lágrimas. Aquel consejo que le dio el obispo frente a su gran dolor por la falta de conversión de su hijo: no se va a perder el hijo de tantas lágrimas. La verdad es que nosotros nacemos llorando y se nos despide llorando. Las lágrimas es un constante en nuestra vida, es constante, y eso no lo podemos olvidar. Y si está tan constante es porque tiene cosas que enseñarnos. En unas excavaciones que hicieron en algunas tumbas los judíos, encontraron en las tumbas, no todas, pero en una gran mayoría, una serie de redomas. Las redomas, les decía, ponía yo en la publicación, son estos vasos que ustedes ven allí con un cuello largo, que normalmente se ocupaba para aceite, para vino, pero resulta que también en estas tumbas, según los arqueólogos, lo que sucedía era que el llanto era muy importante en la muerte. Yo les contaba el otro día que hasta pagaban personas para que pudieran llorar, las plañideras, ¿verdad? Entonces, un homenaje para la persona que moría era que la gente durante el velorio, ¿verdad?, durante la muerte, recogía las lágrimas en estas vedonas y las enterraban con las redomas, como un homenaje, decir, esta persona la quisimos mucho, y entonces aquí están estas lágrimas que son un ejemplo de cuánto dolor nos produce su muerte. Por eso, y no está lejos, por eso se entiende el Salmo, el Salmo 56, que dice: de mi vida errante llevas tú la cuenta, le dice el salmista al Señor, recoge mis lágrimas en tu redoma. A este aspecto decía, ¿verdad?, de recoger las lágrimas y que se le presentaba al Señor. Entonces hay una pregunta, sí, que brota: si esto fuese así, ¿cómo será la redoma de tu vida? ¿Verdad? ¿Cómo será? Alguien me dirá: padre, yo es que no lloro mucho. Dicen la biología que existen 3 estilos de lágrimas. La primera, las basales, que son las normalitas que están allí cayendo para lubricar el ojo y prevenirla del polvo. Las reflejas, que son cuando hay algo que amenaza el ojo. El ojo se defiende con la lágrima, por ejemplo, con el zumo de la cebolla. Entonces sube, el ojo lo detecta y empieza entonces a lagrimar para defenderse. Y las lágrimas psíquicas, que es del espectro emocional
porque las personas pueden llorar por miedo, por nerviosismo, por alegría, por dolor, ¿verdad? Pero cuando yo les pregunto que tu redoma, ¿cómo está llena? Te estoy hablando de las lágrimas del corazón, que no necesariamente son las lágrimas que caen de los ojos. Hay gente que por emoción no llora, le cuesta mucho, pero por dentro está la emoción, ¿verdad? Incluso uno podría llorar sin sentir. Mi mamá le llama a eso lágrimas de cocodrilo, y seguro la suya también. Uno no ha visto los artistas y los actores y todo este mundo que ¿cómo se llama?, que llora y que no está sintiendo en su corazón como tal. Entonces, ¿cómo está la redoma de tu vida? Es decir, ¿cuántas lágrimas hay allí? Conocí a una mujer que sufría muchísimo porque tenía un esposo que le era infiel y ella no daba el paso para arreglar esa relación, seguía negociando con ese sinvergüenza que la engañaba cada vez que le decía que iba a cambiar y seguía allí. Y se hizo amiguísima ella del Salmo 6, se lo sabía de memoria, tantas veces llorando, y lloraba con este salmo, llenaba su redoma, digámoslo así, de lágrimas con este salmo. Decía, estoy extenuado, dice, pero lo copio tal cual ella lo rezaba, de gemir, baño mi lecho cada noche, inundo de lágrimas mi cama, mis ojos están consumidos por el tedio, he envejecido entre opresores, apártense de mí todos los malvados, pues el Señor ha oído la voz de mis sollozos. Ese llanto, también hay llantos tan profundos, que como dice el Salmo 42, dice, son lágrimas mi pan de día y noche. Esas personas que es tanto el dolor y el sufrimiento que lo acompañan cada día, que parece que se comen. Y es muy interesante porque Jesús lloró, por lo menos del Nuevo Testamento nos consta que lloró 3 veces. La primera lloró cuando iba, ya por cierto, en el burrico, triunfalmente, cuando pasó cerca de Jerusalén, a las afueras, y vio Jerusalén a lo lejos, lloró, ¿verdad? Así lo dicen literalmente Lucas y Mateo nos cuenta. ¿Por qué lloró? Lloró por la falta de conversión del pueblo que estaba viendo, su pueblo, el pueblo que tanto amaba, el pueblo que tanto le había entregado, lo veía sin interés, ¿verdad? Haciendo referencia un poco a aquella cita de Jeremías también, dice, pero si no lo oyen, en silencio llorará mi alma por ese orgullo y darán mis ojos caer lágrimas, porque va cautiva la grey del Señor. Yo pienso que estas lágrimas de Jesús se parecen mucho también cómo se alejan de Dios, cómo no les importa, cómo se burlan, cómo se vuelven cínicos frente a Dios. Se parecen mucho a estas lágrimas de Jesús. Para mí, pues nosotros de pronto hablamos de que la cólera de Dios y hablamos un poco de las emociones de Dios. Yo estoy convencido que a mí me conmueve más sus lágrimas que su enojo, entre comillas. Que se haya enojado, que haya mostrado la ira de Dios entrando al templo de Israel, al templo de Jerusalén y botando las mesas y demás, es parte de su pasión. Sus lágrimas son las que me hacen pensar mucho. La segunda vez que Juan nos dice, el versículo más pequeño, Juan 11:35, y Jesús lloró, punto, y Jesús lloró. A mí ese texto me hace pensar en mi abuelo, en un mundo de machistas, ¿verdad? Mi abuelo siempre me decía, él murió cuando yo tenía 9 años, pero yo lo recordaba mucho hablando sobre el llanto, ¿verdad? Y insistía muchísimo en eso, de que los hombres sí lloran, ¿verdad? La neurociencia dice que las emociones las manejan diferente los hombres que las mujeres, o lo femenino que lo masculino, mejor. Pero qué bien, Jesús llorando. Y este llanto, fíjense que no solamente es el llanto frente al dolor de la pérdida de un ser querido, sino que Jesús no solo, llora frente al ser querido, sino que entiende, comparte mis lágrimas. Es diferente. Yo he tenido la alegría, paradójicamente, de llorar y que alguien que me esté consolando, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo o viviendo, llore conmigo. Me sonó a llore conmigo papi, ¿verdad? El del mundial. Es que es diferente. Alguien que no está sintiendo, no tiene nada que ver conmigo, pero Jesús también llora con tu dolor.
Y esto pues, no solo es básico, es importante, ningún llanto se llora solo con Dios. ¿Verdad? Ningún llanto. Y el llanto, este llanto de Jesús frente a la muerte de su amigo Lázaro y que la comparten, a mí me hace sonar en compañía. Yo creo que todos conocemos la historia, las huellas, ¿verdad? Que cuando llega al cielo y le dice, Señor, ¿por qué en los momentos más dolorosos solo veo unas huellas en la arena? Es que me dejaste solo. Yo creo que lo oíamos en radio. Y que Jesús le dice, no, es que en ese momento yo te cargaba. A mí ese llanto, ¿verdad? Ese llanto me hace pensar en que Jesús está conmigo, está con mi llanto. Y tercero, esto no lo dice el Evangelio, lo dice la carta a los Hebreos. En la cruz, en la agonía, dice, con lágrimas, suplicó con lágrimas al que podía salvarle desde la cruz. Este llanto de dolor. Para Jesús el llanto es importante, al punto en que le dedicó una bienaventuranza y le dijo, dichosos los que lloran, porque serán consolados. El llanto es básico, es importantísimo en la vida. Ahora bien, usted me va a escuchar y yo tengo que decir con honestidad de que hay que tener cuidado porque hay lágrimas que no son buenas, que son lágrimas malas, porque recuerde que estamos hablando de lo que brota del corazón, no necesariamente de los ojos, pero por ejemplo, hay lágrimas de despecho. Yo, estos ojitos que están aquí, que se los van a comer a los gusanos, he visto a personas llorar de envidia. He visto a personas llorar de envidia. ¿Usted sabe lo que es? ¿Cómo el corazón tiene que ser sanado para verlo llorar de envidia? Para lograr llorar de envidia. Ya hemos hablado, ¿verdad? De lo malo que hace la envidia. He visto llorar de conmiseración por uno mismo y esto es muy importantísimo y con mucho cuidado porque está bien las lágrimas de cualquier persona, pero recuerden que las lágrimas también, el llanto nace también en una sintonía del corazón. Entonces uno tiene la intuición de que el llanto sale del corazón y tiene la intuición de que esas lágrimas también llegan al corazón de la otra persona. Y uno lo aprende desde bebé, porque ¿cómo manipula un bebé? Con el llanto. Usted lo alzó, lo cargó, pero él quiere que lo cargue, entonces lo pone, ¿qué hace? Llora. Y la conmiseración, ¿verdad? Y también una, pobrecito yo, pobrecito de mi vida, pobrecito de mí, tal cosa, yo, pobrecito yo, que mis hijos, que esto, que la vida me ha tratado del otro. Esa conmiseración, esas lágrimas, no son lágrimas buenas, porque brotan de una manipulación de alguna manera. Las lágrimas de la soberbia, las lágrimas del orgullo, atención, entonces sí, el llanto es muy importante, pero no todo llanto refleja una pureza de corazón. Incluso, ahora lo escuchábamos al final del Evangelio, cómo hace referencia a Jesús, porque solo aparece en la boca de Jesús, cómo hace referencia a Jesús a la tristeza más grande, la llama así, llanto y desesperación. En la traducción española, llanto y rechinar de dientes, de verdad se decía. Y eso refleja un gran dolor, un gran dolor. A propósito que decía rechinar de dientes, yo pensé en este ejemplo, tal vez la foto no es la más feliz, disculpen, ¿verdad? Pero pienso yo que quienes hemos tenido un dolor de muela, también hemos sentido el dolor cuando nos curan, aunque antes nos pongan la anestesia. Lo que pasa es que si yo me duele la muela y no hago nada con mi muela, es un dolor inútil. Pero cuando me están operando la muela, me están haciendo, es un dolor útil, porque ese dolor que me están produciendo me va a sanar. Y así pasa con el llanto. Hay un llanto útil que me purifica, que me limpia, que me lava por dentro, y hay un llanto inútil también. Es un llanto inútil. Ya lo mencionábamos, yo lo recuerdo. Recuerden que el llanto hace que se quiebren cosas dentro de el quebranto, que se quiebren cosas dentro de nuestro corazón. Se dice en la halterofilia, ya lo recordamos en Semana Santa, que el músculo para que se vuelva fuerte se revienta, y cuando se revienta se regenera más fuerte. Así crece la masa muscular, así también pasa con nuestro corazón. Yo estoy convencido, lo han visto mis ojos apenas en 15 años de sacerdocio, que las personas que han llorado en la vida son las personas que se han vuelto más fuertes. Más fuertes. Claro, en medio del llanto eso cuesta verlo, pero a lo largo de la vida, cuando uno vuelve a ver para atrás, se da cuenta que ha sido como esa hipertrofia que ha sucedido, digamos, en el corazón, y entonces ha salido adelante.
Creo que podemos pensar en llantos bíblicos que no es de Jesús. Por ejemplo, el llanto de Pedro, ¿recuerdan? Le había jurado: Señor, mire, yo me agarro con quien sea, pero a usted no le van a tocar ni un pelo, se lo prometo, Señor. Yo me imagino la mirada de Jesús. Y ya lo sabemos, ¿verdad? Recuerdan, Lucas todavía es un poco más cruel y dice, y lloró, salió y lloró amargamente. ¡Oh! Usted ha llorado amargamente, ha llorado de dolor de haber traicionado, de ese llanto que usted se siente una porquería, pero eso lo ayuda a levantarse. Así le pasó a Pedro. No nos dicen nosotros que Judas lloró. Usted conoce la Biblia que dice que Judas lloró. Sintió un gran dolor también y fue. Trató de devolver las monedas y demás, ¿verdad? Pero ese llanto le volvió liberación, catarsis, dicen los psicólogos, ¿verdad? El llanto de aquella mujer. Vean qué interesante, porque yo creo que es muy importante porque que entendamos que a Dios no le conmueve el llanto. Dios no es como la mamá que nosotros podemos manipular con el llanto, ¿verdad? Para un permiso, un berrinchito, unas lagrimitas y ya. A Dios le mueve la fe. Todo siempre es: mujer, qué grande es tu fe. A esta mujer que le lavó los pies, recuerdan, llegó a la casa de Simón, que no le habían dado agua, ¿verdad? Recuerdan que lo que dice, porque quien ha sentido el amor, ama mucho. No hace referencia. Aquella mamá que veíamos hace un día que venía gritando, no decía: mujer, qué grande es tu llanto, ¿verdad? Sino dice: mujer, qué grande es tu fe, dice el texto. Entonces yo pregunto, para ir terminando, ¿y vos por qué has llorado? Usted no mira: padre, es que yo no lloro, a mí me cuesta. No, por favor, no nos volvamos a un punto que ya hablamos. Estoy hablando de qué es lo que golpea tu corazón, tus llantos, tus lágrimas, aunque de fuego, como dice Santa Catalina de Siena, que por cierto tiene un tratado de las lágrimas bellísimo. Son las lágrimas de fuego, son aquellas que no salen de los ojos, pero que se lloran internamente. ¿Cuál es la causa más frecuente de tus lágrimas? Llorar sobre tu ombligo, sobre tu dolor, sobre tu angustia, tú. Te duele. Has llorado por el dolor del otro. Has llorado por la falta de trabajo del 25% del país, del hambre, ¿verdad? No estoy hablando de sentimentalismo ni del espectro de emociones, estoy hablando del corazón cristiano, ¿verdad? Eso es muy importante, pensar por qué hemos llorado. Termino como empecé, la redoma. Hay una tradición también rabínica que habla sobre la redoma y me parece lógica, pues no sé qué tanto fundamento al final tendrá, pero esta tradición rabínica dice que las personas andaban en sus vidas la redoma y que cada vez que lloraban, no antes que he dicho frente a la muerte de un ser querido, sino que cada vez que lloraban guardaban las lágrimas. ¿Por qué? Porque tenían la creencia de que el premio en la vida futura estaría de acorde a lo que habían llorado aquí. Entonces, si aquí se había llorado mucho, su consuelo iba a ser mucho. Creo que tiene cierta lógica, porque recuerdan que dice que aquella mujer que ahora mencionábamos, dice, le enjugó los pies con sus cabellos y se los lavó con sus lágrimas. Bueno, cuando uno los oye se oye buenísimo, pero esta mujer para lavar, o sea, por más que lloraba la lágrima, le lavó una uña o dos. Parece que el sentido es que ella tenía su redoma, es decir, eso que representaba en el futuro el consuelo. Y en ese momento lo que hace es ponerse a los pies de Jesús, es decir, encontrar el consuelo ya en Él. Yo no sé si ella habrá oído cuando Jesús dijo: todos los que estén tristes, agobiados y cansados, vengan a mí. No lo sé.
Pero es muy bello pensar y es muy bello entender y es muy bello para mí poder decirte que no se va a perder ninguna lágrima. Cuando digo no se va a perder, no digo es que se va a cumplir lo que vos decías por muy bueno que sea. Que se cumplan los deseos del corazón aquí en la tierra depende de muchísimos factores y de muchas libertades. Pero sí estoy seguro que las lágrimas que brotan, las lágrimas buenas, no se van a perder. No se van a perder. Y si usted de pronto está llorando por su hijo, por su esposo, lo que sea, y usted quiere ver la conversión de él como Mónica se lo dijo, pues muy bien. No sé si usted va a ver la conversión de su hijo, mamá, papá, hermano, amigo, no lo sé. Pero sí su lágrima delante de Dios no se va a perder y puede ser que en el día del juicio, de por sí que no se convirtió la persona, esas lágrimas tengan un peso en las obras, en el juicio que tenga con Dios. No se van a perder. Y usted me dice, padre, ¿por qué lo cree? Porque yo le creo a la palabra de Dios. Y el Apocalipsis termina diciendo con esta promesa, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Usted me está escuchando, toda lágrima. ¿Acaso no le cree al Señor? Yo sí le creo que toda lágrima que sale de los ojos, lágrimas buenas, serán enjugadas por Él. Y si no nos queda claro, dice, pues ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, porque estas cosas, las primeras, ya habrán pasado, dice el Apocalipsis. Termino. Le han llamado Virgen del Perpetuo Socorro. Y el cuadro representa, como lo sabe, el niño parece que se asustó cuando le mostró Gabriel los arcángeles, los elementos de la pasión. Entonces el niño corrió donde la Virgen. Y ella lo consuela, así le han llamado, Virgen del Perpetuo Socorro. La verdad es que el cuadro se llama Madre del Perpetuo Socorro, y son dos cosas diferentes. Cuando se dice Madre del Perpetuo Socorro, se entiende que el Perpetuo Socorro, ¿quién es? Es Cristo. Es verdad que la Virgen es socorro, es verdad que en las bodas de Caná, a ella recurrieron, socorrieron, ella socorrió a otra persona, y es verdad, y lo puedo decir con toda la libertad y la verdad de mi vida, que yo he sentido el socorro de la Virgen Santísima. Eso es verdad, pero en paralelo, porque el socorro verdadero, el verdadero socorro es Cristo. Buscando imágenes para esta presentación que ya termino, me encontré esta. Esta es de verdad, me expresa que el único socorro para nuestras lágrimas es Cristo. Incluso en este bello cuadro que es del pintor, se ve donde Jesús consuela las lágrimas de su madre. Me gustaba pensar cuántas veces a mis lágrimas Jesús también ha venido con su propia mano, como si fuera una redoma, a agarrar esa lágrima y sin que yo me dé cuenta me haya dicho, Toto, esta lágrima la vi y la guardé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.